Hoy, martes 19 de mayo, afrontamos el regalo de un nuevo día, el martes de la sexta semana de Pascua. Hoy en el Evangelio, las palabras de Jesús nos van a resultar un tanto oscuras, porque necesitan quizá de un detenimiento en las afirmaciones que el Maestro nos muestra. Nos volvemos al cenáculo, que es el lugar donde durante esta recta final del tiempo de Pascua, nosotros como los primeros discípulos, junto a María, en este mes de mayo, pedimos e imploramos el don del Espíritu, que fortalezca nuestras vidas frágiles y débiles, que disipe nuestros temores y desilusiones, y que nos conceda el vigor apostólico del creyente convencido. Porque ciertamente somos creyentes y creemos y tenemos motivos más que sobrados para creer, pero no vivimos conforme a esa fe. No vivimos conforme a esa generosidad y a esa alegría que supone creer en la resurrección. Quizás nos dejamos afectar demasiado por los problemas humanos, por nuestras tristezas, por nuestro abatimiento, y necesitamos también ser fortalecidos a la manera de Dios. Comienza hoy Jesús en el cenáculo de tu vida diciéndote: me voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas, sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Qué tristeza, ¿verdad?, asola nuestra vida, nos sobreviene cuando alguien a quien quiere se marcha y se despide. Y lo mismo le pasó a los primeros discípulos. Es lógico que el cariño, que el amor, pues hacia las personas a las que le mostramos respeto, veneración, cuando se despiden de nosotros y sabemos que esa despedida es definitiva, pues deje paso a la tristeza. Y es verdad que quizás los apóstoles no comprendieron en aquel momento del cenáculo lo que significaban las palabras de despedida de Jesús. Bien patente se lo dejó: me voy y ninguno me pregunta dónde vas, sino que dais cabida a la tristeza. Quizá ellos pensaban que Jesús pues los dejaba solos, iba a nombrar otros apóstoles. Quizá ellos no pensaban en el patíbulo de la cruz ni en la pasión, ni siquiera alcanzaban a comprender bien el alcance de esas palabras de despedida, sino que cuando Jesús se despide de ellos, pues es normal que la tristeza les asole. Pero era justo que Jesús marchara. ¿Por qué? Porque dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Una persona divina que ha asumido una naturaleza humana, que es verdaderamente hombre, y que esa humanidad, a partir de la pasión, y sobre todo con el misterio de la resurrección, es una condición humana que pertenece a Dios, pero que vive ya en la esfera de Dios. Y es justo y es conveniente que Jesús, Dios y hombre verdadero, entre con su humanidad gloriosa en la eternidad, porque el cauce a través del cual Dios nos introduce en la vida divina es asociándonos, uniéndonos, vinculándonos estrechamente a la humanidad de Cristo. De manera que nuestra santidad no es sino vivir la vida filial, ser hijos de Dios en su Hijo Jesucristo. Y a través de esa humanidad gloriosa de Cristo, Dios Padre nos otorga a nosotros el mismo Espíritu Santo que animó la vida humana de Jesús, para que opere en ti y en mí lo mismo que obró en Él, para que nos enseñe a ser dóciles, para que nos vaya fraguando, haciendo según el querer de Dios. Necesitamos ser fortalecidos desde lo alto con el Espíritu Santo que animó y que fortaleció y que fue haciendo madurar también a la carne de Jesucristo. Por eso, no dejemos espacio a la tristeza. Hay una persona divina, Jesucristo, que con su humanidad gloriosa se convierte en abogado por nosotros ante el Padre y en cauce a través del cual
el Padre nos otorga el don de la vida divina. Por eso Jesús continúa diciendo, cuando venga Él, el Espíritu, el Paráclito, dejará convicto al mundo, dejará manifiesto un pecado, una justicia y una condena. Y es ahí donde se hacen oscuras quizás las palabras de Jesús que Él mismo intenta explicitar. Dejará manifiesto, notorio, la realidad de un pecado, porque no creen en mí. De una justicia, porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Detengámonos en estas palabras del Maestro. De un pecado, porque no creen en mí. Nosotros consideramos muchas veces que el pecado es una transgresión, un saltarnos una serie de normas, de preceptos, que alguien determina como si quisiera fastidiarnos, y no es verdad. El mayor pecado del hombre es la incredulidad. El mayor pecado de Adán, como entró el pecado original en el mundo, no fue porque se comieran el fruto de un árbol prohibido, no, sino porque desconfiaron de que Dios los podía hacer felices viviendo en docilidad y en amistad con Él. Por eso nuestro mayor pecado es no creer que Dios me puede hacer feliz. De una justicia. La meta justa para la condición humana de Jesús. La meta, el fin de tu vida humana, como la mía, no es la muerte, no es un sepulcro. Dios, en su empeño, en su sueño, a la hora de crearte, es hacerte a imagen y semejanza de Él. Y hemos recibido la imagen, pero toda nuestra existencia no es sino un dejarnos modelar por la mano experta de Dios, que a veces con duros golpes y otras veces con suaves caricias, nos va modelando, nos va haciendo, según su semejanza. Por eso, la justicia es que el hombre alcance la meta para la que ha sido creado, ser criatura que vive plenamente la vida de Dios. Y queda notorio en esa marcha de Jesús, en ese retorno a la condición divina, donde lleva asociada su condición humana glorificada, la justicia, la meta, que es que hay algo humano que ya vive plenamente la vida de Dios. Y ahí, donde está la humanidad de Cristo, un día estaremos también tú y yo. Y de una condena. De una condena porque el príncipe de este mundo ya está condenado. A veces parece que se alzan en contra de ti y de mí la sombra de los hombres poderosos de este mundo. A veces parece que triunfa el pecado, la sinvergonzonería, la crueldad, el vivir falsamente. A veces parece que gana la vida quien en este mundo triunfa a la manera humana a costa de los demás, siendo despótico, adquiriendo fama. Y no es verdad. Vivir mundanamente, vivir según los criterios del príncipe de este mundo, no tiene la palabra definitiva. De hecho, Jesús mismo dirá: yo he vencido al mundo. La última palabra en la vida del creyente no es una palabra que pertenezca ni a la muerte, ni al sufrimiento, ni al llanto, ni al dolor, ni a la manera de vivir según los criterios humanos, de tener, de acaparar, de ser. Venimos de Dios, vivimos en Dios y nos dejamos hacer por Él y nos encaminamos hacia Dios. Por eso es conveniente que Jesús se vaya, y aunque nuestros ojos no lo vean sino físicamente a través de esa presencia velada suya en la Eucaristía, Él ahora, con su humanidad gloriosa en el seno de la Trinidad, se convierte en abogado que nos concede el don del Espíritu para hacernos connaturales a Dios, sensibles al ser de Dios, para hacernos según el querer de Dios. Estamos en pleno mes de mayo. Si nos ponemos en la piel de María, algo que sorprende es quizá la rapidez, la prontitud con el que aquella chica de 14 años le dijo sí a lo que Dios le pidió, la generosidad de su vocación. Yo a veces me sorprendo pensando que aquel sí inicial de la Virgen tuvo que ser un sí
sostenido, mantenido en el tiempo, porque a lo largo de su vida María tuvo que repetir muchas veces el no comprendo, pero el hágase tu voluntad en mí. La Virgen siempre fue diligente en responder sí a Dios, incluso en lo adverso. ¿Y por qué actúa María así? Porque es consciente de algo muy importante que muchos no sabemos, o que si lo sabemos rápidamente olvidamos, que su vida no es suya. María es muy consciente de que su vida es de Dios. Por eso, si mi debilidad te sirve para llevar a cabo tu plan y tu empresa, aunque me cueste a mí sufrimientos y fatigas, heme aquí, fiat. Fiat mi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. Seguro que recordáis también a García Morente, aquel filósofo no creyente, que se convirtió al cristianismo al darse cuenta de esto, de que su vida no era suya. Él lo explica con unas palabras que yo voy a parafrasear ahora, que aunque no son fáciles, si las lees con atención, verás que encierran una gran verdad. Dice García Morente: mi vida, los hechos de mi vida, se habían realizado sin mí, sin mi intervención. Se refiere sobre todo al trabajo que tenía en París, a las amenazas que había recibido, cómo tuvo que emigrar en plena guerra civil a Francia y luego a América dejando a su familia. Y él dice: mi vida, los hechos de mi vida se han realizado sin mí. Hay alguien que va trazando, que va llevando, que va conduciendo mi vida. Yo los había presenciado, continúa García Morente, pero en ningún momento los he provocado. Me pregunto entonces, ¿quién pues o qué era la causa de esa vida que siendo mía no era mía? Lo curioso era que todos esos acontecimientos pertenecían a mi vida, pero no habían sido provocados por mí. Es decir, no eran míos. Entonces, por un lado, mi vida me pertenece, pero por otro lado, no me pertenece, no es mía, puesto que su contenido viene, en cada caso, producido o causado por algo ajeno a mi voluntad. Solo encuentro una solución para entender la vida. Alguien distinto de mí hace mi vida y me la entrega. Querido amigo, así es Dios. Él va disponiendo, va poniendo personas, va poniendo acontecimientos. Se empeña, con qué esfuerzo se empeña, con qué ilusión se afana Dios en ir haciendo tu vida y la mía, en ser la causa que parece que permanece oculta y que sin embargo nos regala esta existencia y que quiere contar con mi torpe colaboración, con mi pequeño sí. Lo importante es que nosotros seamos buena tierra para Dios, que es Dios quien hace nuestra vida y que puede hacerla. Así lo hizo María. María le dio su cuerpo y su alma para que dentro de ella pudiera crecer la vida humana de una persona divina. Gracias a esto, Dios se hizo hombre. Y por eso María es Madre de Dios, en cuanto que de ella nace como hombre el mismo Dios. María fue la tierra buena en la que Dios pudo sembrar la semilla de su palabra, que es su Hijo. En este mes de mayo, cuando nosotros miramos a María y vemos el pequeño sí de aquella chica de 14 años, vemos la tierra buena y fértil, la tierra dispuesta en la que Dios pudo sembrar el inicio de la salvación. Pues que cada uno de nosotros hagamos nuestra vida dejando que Dios la vaya llevando. Y donde yo colaboro con aquello que me parece a mí que es muy importante, mi sí, y que en realidad es muy pequeño, y que en el fondo consiste en creer en Dios, que quede manifiesto también en mí mi credulidad, mi facilidad y mi disposición para dejarme hacer por Dios. Señor, envíanos el Paráclito,
que llene con la humedad necesaria la dureza de mi corazón y de mi vida, para que me haga moldeable, para que yo pueda también decirte sí con mi torpe vida. María, enséñame esta lección, que mi vida no es mía, que hay alguien distinto de mí que hace mi vida y que me la regala, que yo con libertad no viva la vida según doña gana, según mis criterios, sino según los criterios de ese otro que me la entrega con un para qué, con un fin, con una misión. María, yo sé que Dios necesita de mí, que cuenta conmigo. Yo como tú quiero ser tierra buena, por eso mi vida no es mía, es de Dios, y yo soy copropietario con Él. María, enséñame a decir sí, y que detrás de ese sí yo reconozca que no me pertenezco, sino que soy del Dios que me ama de manera inmerecida, que se empeña soñando con mi sí, con mi colaboración para hacer su obra, que me regala este existir que comienza aquí y que un día culminará en la eternidad junto a Él. Quiero decir que sí, como tú, María. Es una canción que quizá aprendimos de pequeño, pues que también hoy, María, y siempre, yo sepa decir que sí, como tú. Que así sea.